Artículo 40. Distribución de la renta, pleno empleo y condiciones de trabajo. 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De una manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales. Velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. La CE fija una serie de objetivos cuya consecución exige la adopción de medidas de política económica aplicables, con carácter general, a todo el territorio nacional. Artículo 41. Seguridad social. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Se obliga a los poderes públicos a garantizar la cobertura de las prestaciones sociales en situaciones de necesidad, superándose así las concepciones antiguas de la seguridad social, en las que primaba el principio contributivo. Artículo 42. Emigrantes. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Artículo 43. Protección de la salud. 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. A través de la Ley General de Sanidad, Ley 14.986, de 25 de abril, el Estado fija las bases de las reglamentaciones técnicas sanitarias relacionadas con el uso y consumo humano, a fin de establecer la necesaria unidad del sistema sanitario. Artículo 44. Acceso a la cultura. 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. El derecho a la cultura se encuentra relacionado con el derecho a la educación. Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida. 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. El artículo recoge la preocupación ecológica, que se ha traducido en la promulgación de una serie de normas orientadas a la preservación del medio ambiente, todo ello sin olvidar las importantes competencias que vienen asumidas por las comunidades autónomas en base a lo determinado por el artículo 149.1.23 de la CE. Artículo 46. Conservación del patrimonio artístico. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Es una competencia concurrente, al Estado se le atribuye la competencia exclusiva respecto de los bienes de titularidad estatal, y a las comunidades autónomas, en adelante, comunidades autónomas, en relación al patrimonio monumental de interés de las respectivas comunidades autónomas. La Ley 16.985, de 25 de junio, sobre patrimonio histórico regula detalladamente los
inmuebles que integran el patrimonio histórico español. Artículo 47. Vivienda y suelo. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Las competencias en esta materia, cedidas a las CC.AA, deben conectarse con las competencias que la CE atribuye al Estado en sus artículos 38, 131 y 149. Artículo 48. Participación de la juventud. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. En cumplimiento de este artículo se promulgó la Ley 18.983, de 16 de noviembre, de creación del organismo Autónomo Consejo de la Juventud de España, que tiene por objeto ofrecer un cauce de libre adhesión para propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de España. Artículo 49. Atención a las personas disminuidas. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. La legislación española sobre la integración social de los disminuidos se inspira en la Declaración de Derechos del Deficiente Mental, y en la Declaración de los Derechos de los Minusválidos, ambas aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas. Artículo 50. Tercera edad. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Los derechos de los pensionistas quedan recogidos en este artículo tanto en términos económicos como de participación en el bienestar social. Artículo 51. Defensa de la competencia. 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. El Estado dictó la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en ella se establecen las bases para la defensa de los consumidores y usuarios. Artículo 52. Organizaciones profesionales. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Son organizaciones del tipo de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las cámaras agrarias, las comunidades de regantes, etc. 2. Garantía y suspensión de los derechos fundamentales. 2.1. Garantías. La CE no solo establece con detenimiento nuestros derechos, sino también cuáles son las formas de protección de los mismos. De la lectura del capítulo 4 del título I, ars. 53 y 54, se extraen las siguientes garantías constitucionales de protección de las libertades y derechos fundamentales. A. Reserva de ley, solo mediante ley podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en el capítulo 2 del título I. Para los derechos de la sección primera del capítulo 2, se requiere ley orgánica. B. En cuanto a su reforma, los de la sección primera requieren un procedimiento muy rígido para su modificación. 2.3. De las cámaras y disolución inmediata de las mismas.
Los de la sección segunda requieren el quórum de 3/5 de las cámaras. C. Prohibición de regulación por parte del Ejecutivo, Gobierno. El Gobierno no podrá regular los derechos y libertades públicas mediante decreto. D. Procedencia del recurso de inconstitucionalidad, permite la interposición de recurso de inconstitucionalidad y el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad contra aquellas leyes que puedan ignorar el obligado respeto de los derechos y libertades públicas consagradas en el título I de la C. E. El derecho a la tutela judicial, que se concreta en un derecho al proceso judicial. Pero a la vez, el proceso no solo ha de producir la declaración de los derechos y libertades, sino también proporcionar la efectiva ejecución de lo declarado. F. La protección jurisdiccional ordinaria de los derechos y libertades, que se explicita a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Así, la Ley 29.1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ha facilitado la protección efectiva de estos derechos, a través de un procedimiento especial para la protección de los mismos, valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 22. G. El recurso de amparo, que protegerá a los derechos contenidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo I del título I, así como a la objeción de conciencia. Este recurso es un medio último de protección de los derechos fundamentales, ya que solo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos constitucionales a que hemos hecho referencia. Además del Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, están legitimados para interponer dicho recurso todas las personas que hayan sido parte en el proceso judicial previo. H. El artículo 54 hace referencia a la institución del Defensor del Pueblo, diciendo que es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de las libertades públicas, ya no solo de los derechos contenidos en la sección primera, sino la de todos aquellos referidos en el título primero de la C. 2.2. Suspensión. Se hace necesario regular las normas de una posible suspensión de derechos. La C regula esa posibilidad, tanto en el título I, al tratar de los derechos y libertades públicas, como en el título V, al referirse a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. Son los artículos 55 y 116 los que regulan la suspensión de los derechos y libertades públicas. Artículo 55. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20 apartados 1, A, y D, y 5, artículos 21, 28 apartado 2, y artículo 37 apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración del estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17 apartado 2 y 18 apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Artículo 116. 1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. 3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá
Determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. Valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 23. 4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. 5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieren en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. 6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. El artículo 55 plantea la posibilidad de suspender una serie de derechos, como por ejemplo, la ampliación de la detención preventiva por más de 72 horas con autorización gubernativa. Acceder a los domicilios. Limitar la libertad de residencia o de entrada y salida de nuestro país. Controlar el derecho de expresión. Prohibición del derecho de huelga o de conflictos colectivos. Asimismo, establece que de forma individual podrán suspenderse los derechos reconocidos de los artículos 17.2- Detención preventiva y artículo 18, apartados 2 y 3 inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Siempre y cuando se relacione con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. El artículo 116 determina que mediante ley orgánica se regularán los estados de alarma, excepción y sitio. Así quedaron regulados por la Ley 4.981, de 1 de junio. El estado de sitio es el más grave, siendo el equivalente al estado de guerra. Seguidamente se regula el estado de excepción, y por último el de alarma. El estado de sitio, se declara por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno. Cuando se produzca o exista la amenaza de insurrección contra la soberanía nacional o independencia de España. El estado de excepción, será declarado por el Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados, cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas o el normal funcionamiento de las instituciones o cualquier otro aspecto del orden público se encuentren tan gravemente alterados que no pueda restablecerse por las vías procedimentales ordinarias. Su duración no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. El estado de alarma, será declarado por el Gobierno, mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros. Por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto. Valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 24. Se podrá prorrogar si lo autoriza dicha Cámara. El estado de alarma puede venir provocado por situaciones de catástrofes públicas, crisis sanitarias, epidemias, desabastecimientos de productos de primera necesidad, etc. 3. El Tribunal Constitucional. 3.1. Concepto. El Tribunal Constitucional, en adelante, TC, tiene como función fundamental juzgar sobre la adecuación de las normas al ordenamiento constitucional. El título X de la C se dedica íntegramente a desarrollar esta institución, viniendo a completar su régimen jurídico la Ley Orgánica 2979, de 3 de octubre, modificada en varias ocasiones desde su publicación. El TC es un órgano de caracteres específicos. Aunque dicte sentencias, sus componentes no pertenecen necesariamente a la carrera judicial, siendo su nombramiento, igualmente, de carácter temporal. Es un órgano situado fuera del Poder Judicial aunque de naturaleza jurisdiccional. A continuación, y a los efectos de conocer más en profundidad el citado órgano, pasamos a reproducir el título X de
La Constitución Española de 1978, dedicado al Tribunal Constitucional. Título X de la C 1978. Del Tribunal Constitucional. Artículo 159. 1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. 3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. 4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible, con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. 5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 25. Visita nuestra página web www.topomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para mejorar tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin autorización, conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. Copyright Education Factory. 1983, S.L. Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.topomania.net. Artículo 160. El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal. En pleno y por un periodo de 3 años. Artículo 161. 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. De los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Artículo 162. 1. Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará a las personas y órganos legitimados. Artículo 163. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
Artículo 164. 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 26. Artículo 165. Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. Pasamos a reproducir brevemente la Ley Orgánica 2979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Ley Orgánica 2979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Título I. Del Tribunal Constitucional. Capítulo 1. Del Tribunal Constitucional, su organización y atribuciones. Artículo 1. 1. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente ley orgánica. 2. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Artículo 2. 1. El Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta ley determina. A. Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. B. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo 53, 2 de la Constitución. C. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. D. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. D. Bis de los conflictos en defensa de la autonomía local. Letra D. Bis del número 1 del artículo 2 introducida por L.O. 7.1999, 21 abril, de modificación de la Ley Orgánica 2979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, BOE 22 abril. E. De la Declaración sobre la Constitucionalidad de los Tratados Internacionales. Letra E. Del artículo 2 redactada por L.O. 4985, 7 julio, por la que se deroga el capítulo 2 del título B de la Ley Orgánica 2979, de 3 de octubre. Reguladora del Tribunal Constitucional, BOE 8 junio. Valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 27. E. Bis del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo 79 de la presente ley. Letra E. Bis del número 1 del artículo 2 introducida por el apartado 1 del artículo único de la LO 12-2015, d. 22 de septiembre, de modificación de la LO 2979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de LO de Estatuto de Autonomía o de su modificación, BOE 23 septiembre. Vigencia, 24 septiembre 2015. F. De las impugnaciones previstas en el número 2 del artículo 161 de la Constitución. G. De la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente ley. H. De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las leyes orgánicas. 2. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizados por su presidente. Artículo 3. La competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los
son los efectos del enjuiciamiento constitucional de esta. Artículo 4. 1. En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben. Asimismo podrá apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia. 2. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. 3. Cuando el Tribunal Constitucional anule un acto o resolución que contravenga lo dispuesto en los dos apartados anteriores, lo ha de hacer motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor del acto o resolución. Artículo 5. El Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Artículo 6. 1. El Tribunal Constitucional actúa en pleno, en sala o en sección. Valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 28. Número 1 del artículo 6 redactado por el número 2 del artículo único de la LO 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la LO 2979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, BOE 25 mayo. Vigencia, 26 mayo 2007. 2. El Pleno está integrado por todos los magistrados del Tribunal. Lo preside el presidente del Tribunal y, en su defecto, el vicepresidente y, a falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. Artículo 7. 1. El Tribunal Constitucional consta de 2 salas. Cada sala está compuesta por 6 magistrados nombrados por el Tribunal en pleno. 2. El presidente del tribunal lo es también de la sala primera, que presidirá en su defecto, el magistrado más antiguo. Y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. 3. El vicepresidente del tribunal presidirá en la sala segunda y, en su defecto, el magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. Artículo 8. 1. Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y las salas constituirán secciones compuestas por el respectivo presidente o quien le sustituya y 2 magistrados. 2. Se dará cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de asuntos de su competencia. En el caso de admisión, el Pleno podrá deferir a la sala que corresponda el conocimiento del asunto de que se trate, en los términos previstos en esta ley. 3. Podrá corresponder también a las secciones el conocimiento y resolución de aquellos asuntos de amparo que la sala correspondiente les defiera en los términos previstos en esta ley. Artículo 9. 1. El Tribunal en Pleno elige de entre sus miembros por votación secreta a su presidente y propone al Rey su nombramiento. 2. En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en el caso de igualdad el de mayor edad. 3. El nombre del elegido se elevará al Rey para su nombramiento por un periodo de 3 años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez. Valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 29. 4. El Tribunal en Pleno elegirá entre sus miembros, por el procedimiento señalado en el apartado 2 de este artículo y, por el mismo periodo de 3 años, un vicepresidente, al que incumbe sustituir al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la sala segunda. Artículo 10. 1. El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos. A. De la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales. B. De los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las salas en el trámite de admisión. Al atribuir a la sala el conocimiento del recurso,
El Pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación. C. De las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí, las demás deberán deferirse a las salas según un turno. Objetivo. D. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. D. Bis de los recursos previos de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y contra propuestas de reforma de los estatutos de autonomía. Letra D. Bis del número 1 del artículo 10 introducida por el apartado 2 del artículo único de la LO 12/2015, de 22 de septiembre, de modificación de la LO 2.979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de LO, de Estatuto de Autonomía o de su modificación, BOE 23 septiembre. Vigencia, 24 septiembre 2015. De las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la Constitución. F. De los conflictos en defensa de la autonomía local. G. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. H. De las anulaciones en defensa de la jurisdicción del tribunal previstas en el artículo 4.3. I. De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional. J. Del nombramiento de los magistrados que han de integrar cada una de las salas. K. De la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional. L. Del cese de los magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en el artículo 23. M. De la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal. N. De cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal pero recabe para sí el Pleno, a propuesta del presidente. O de 3 magistrados, así como de los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica, valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 30. 2. En los casos previstos en los párrafos D, E, y F, del apartado anterior, en el trámite de admisión la decisión de fondo podrá atribuirse a la sala que corresponda según un turno objetivo, lo que se comunicará a las partes. 3. El Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado. Artículo 11. 1. Las salas del Tribunal Constitucional conocerán de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno. 2. También conocerán las salas de aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las secciones, entiendan que por su importancia deba resolver la propia sala. Artículo 12. La distribución de asuntos entre las salas del tribunal se efectuará según un turno establecido por el Pleno a propuesta de su presidente. Artículo 13. Cuando una sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno. Artículo 14. El tribunal en pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, 2/3 de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las salas requerirán asimismo la presencia de 2/3 de los miembros que en cada momento las compongan. En las secciones se requerirá la presencia de 2 miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus 3 miembros. Artículo 15. El presidente del Tribunal Constitucional ejerce la representación del tribunal, convoca y preside el tribunal en pleno y convoca las salas, adopta las medidas precisas para el funcionamiento del tribunal, de las salas y de las secciones. Comunica a las cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes, nombra a los letrados, convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal del tribunal. Valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 31. Capítulo 2. De los magistrados del Tribunal Constitucional. Artículo 16. 1. Los magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las cámaras, del Gobierno
y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artículo 159.1 de la Constitución. Los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el reglamento de la Cámara. Párrafo segundo del número 1 del artículo 16 introducido por el número 6 del artículo único de la LO 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la LO 2979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, BOE 25 mayo. Vigencia 26 mayo 2007. 2. Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes comisiones en los términos que dispongan los respectivos reglamentos. 3. La designación para el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional se hará por 9 años, renovándose el tribunal por terceras partes cada 3. A partir de ese momento se producirá la elección del presidente y vicepresidente. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de 3 años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados. 4. Ningún magistrado podrá ser propuesto al rey para otro periodo inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años. 5. Las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación. Artículo 17. 1. Antes de los 4 meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del tribunal solicitará de los presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos magistrados, que inicien el procedimiento para ello. 2. Los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles. Artículo 18. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función. Valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 32. Visita nuestra página web www.topomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para mejorar tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin autorización, conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. Copyright Education Factory. 1983, S.L. Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.topomania.net. Artículo 19. 1. El cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible, primero con el de defensor del pueblo, segundo con el de diputado y senador, tercero con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las comunidades autónomas, las provincias u otras entidades locales, cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal, quinto con empleos de todas clases en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional, sexto con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos, séptimo, con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. 2. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como magistrado del tribunal, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o en la actividad incompatible.
si no lo hiciere en el plazo de 10 días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida. Artículo 20. Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos nombrados magistrados y letrados del tribunal pasarán a la situación de servicios especiales en su carrera de origen. Artículo 21. El presidente y los demás magistrados del Tribunal Constitucional prestarán, al asumir su cargo ante el Rey, el siguiente juramento o promesa. Juro, o prometo, guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución española, lealtad a la corona y cumplir mis deberes como magistrado constitucional. Artículo 22. Los magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma, no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. Serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta ley establece. Artículo 23. 1. Los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes: primero, por renuncia aceptada por el presidente del tribunal; segundo, por expiración del plazo de su nombramiento; tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial; cuarto, por incompatibilidad sobrevenida; quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; sexto, por violar la reserva propia de su función; séptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. Valorada como la mejor web de preparación de oposiciones. 33. 2. El cese o la vacante en el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, así como en el de fallecimiento, se decretará por el presidente. En los restantes supuestos decidirá el tribunal en pleno, por mayoría simple en los casos tercero y cuarto y por mayoría de las 3/4 partes de sus miembros en los demás casos. Artículo 24. Los magistrados del Tribunal Constitucional podrán ser suspendidos por el tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en el artículo anterior. La suspensión requiere el voto favorable de las 3/4 partes de los miembros del tribunal reunido en pleno. Artículo 25. 1. Los magistrados del tribunal que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de 3 años tendrán derecho a una remuneración de transición por 1 año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese. 2. Cuando el magistrado del tribunal proceda de cualquier cuerpo de funcionarios con derecho a jubilación, se le computará, a los efectos de determinación del haber pasivo, el tiempo de desempeño de las funciones constitucionales. Y se calculará aquel sobre el total de las remuneraciones que hayan correspondido al magistrado del Tribunal Constitucional durante el último año. Artículo 26. La responsabilidad criminal de los magistrados del Tribunal Constitucional solo será exigible ante la Sala de lo Penal,